Srimad Bhagavatam Podcast, Canto Tercero, Capítulo 10, Texto 5. Bienvenidos una vez más. Hoy martes 18, vamos a ver. Sí, martes 18 de febrero de 2025. Comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tadvilokyamya sambhuto vayunaya adhishtita padmamambas chatatkala krita viryena kampitam. Traducción del verso. Después, Brahma vio que tanto el loto sobre el cual estaba situado como el agua sobre la cual crecía el loto estaban temblando debido a un fuerte y violento viento. Comentario escrito por Srila Prabhupada. El mundo material se denomina ilusorio, debido a que es un lugar en el que se olvida el servicio trascendental del Señor. En consecuencia, alguien que esté ocupado en el servicio del Señor en el mundo material puede que a veces se vea muy perturbado por circunstancias difíciles. Okay. Hay una guerra declarada entre los dos bandos, la energía ilusoria y el devoto. Y a veces los devotos débiles caen víctimas de la embestida de la poderosa energía ilusoria. Brahma, no obstante, era lo suficientemente fuerte por la misericordia sin causa del Señor y no llegó a ser víctima de la energía material, aunque ésta le dio motivos de ansiedad cuando trató de tambalear la existencia de su posición. Fin del comentario. Pues el verso señala que algo aparentemente físico, digamos, aparentemente es que en el agua en el cual, recordamos, el señor Brahma, pues sale la flor de loto, y esa flor de loto brota del agua del fondo del océano, y el señor Brahma vio aparentemente, de acuerdo con el verso, vio ese temblor físico, diríamos, como de manera literal, el agua y el loto estaban temblando por un viento violento y fuerte. Como vimos, Prabhupada hace referencia a un violento fuerte ya en un sentido simbólico, alegórico, ya que hace referencia a cómo pueden haber circunstancias difíciles, lo tenemos en pantalla, pueden haber circunstancias difíciles que hacen que un devoto se vea muy perturbado. Prabhupada, por alguna razón, lo presenta de esa manera en el comentario. Y bueno, nos habla un poco de la vulnerabilidad de todos y en diferentes sentidos. En este caso, la vulnerabilidad del Vaishnava, del devoto, la devota, respecto a la energía ilusoria, como como Prabhupada lo ha dicho aquí, pueden presentarse circunstancias difíciles y puede que a veces el devoto se vea muy perturbado y caer víctima, lo tengo en pantalla, víctima de la embestida de la poderosa energía ilusoria. Diferentes maneras. A ver. Podríamos hablar de una vulnerabilidad física, digamos, en la cual, si yo soy, digamos, no puedo exponerme, por decir un ejemplo, no puedo exponerme demasiado tiempo al sol, por ejemplo, o no puedo exponerme a alturas tan elevadas por mi respiración, el corazón, los pulmones, o no puedo exponerme a actividad física muy serían vulnerabilidades respecto a lo físico, al cuerpo físico.
Sin embargo, en este caso estábamos hablando de una vulnerabilidad o preocupada con lo que ha escrito, nos lleva a esta vulnerabilidad respecto a la, digamos, a la posición o a la postura, a la disposición que la persona tiene respecto a la vida. Queremos decir, Prabhupada ha hablado de la embestida de la energía ilusoria, caer víctima de la embestida de la poderosa energía ilusoria. Y una de las, esto ya no es algo físico. Una de las formas en las que podría manifestarse ello es que si yo podría, o la disposición de un paradigma materialista, como hemos dicho hace algunos días, es que sí, la persona considera que, o sea, todos los parámetros es cuánto disfrutan. Me llevo bien, convivo con ciertas personas en la medida en la que me hace disfrutar su compañía y disfruto en compañía de ellos, o visito ciertos lugares o me doy a ciertas actividades en la medida en la que disfruto. Entonces, una de las formas en las que el devoto podría caer víctima de la energía ilusoria es, por ejemplo, debido a su avance y a su tiempo, por ejemplo, en la vida de conciencia de Krishna, pudiera creerse con el derecho de explotar a otros, porque yo soy mejor que otros. Cuando llegue el momento en el que la persona considere que soy mejor que otros, por la razón que sea, y más específicamente, considere que soy mejor que otros, porque he aprendido más del servicio devocional, por ejemplo, sería una forma de caer víctima de la energía ilusoria. Esa distorsión respecto a qué posición tengo. En este caso estamos hablando de la visión distorsionada de que tengo una posición superior a otros. Pero también sería energía ilusoria, sería una trampa de la energía ilusoria, distorsionar la visión de mi posición pensando que todos los demás son mejores. Eso también sería otra forma de caer víctima, de pensar que no merezco, que no valgo la pena, que no soy suficiente, que es posible, por ejemplo, para otros el servicio devocional da tantas guías para cultivar y cultivar un servicio devocional puro y transparente, y eso lo pueden hacer otros, pero yo no. Sería otra forma de la energía ilusoria actuando sobre nosotros. Y hay diferentes formas. Yo podría estar ocupado en el servicio devocional y eventualmente quedar distraído, por ejemplo, atraído por la popularidad que eso trae, porque claro, va a haber otras personas que posiblemente aprecian lo que hago, me aprecian como soy, y podría yo quedar distraído y encontrar más bien perseguir el placer de tener una buena reputación en lugar de perseguir a nivel interno, perseguir mayor habilidad para agradar a Krishna. Hay diferentes formas y siempre estamos susceptibles, vamos a ver, vulnerables ante este tipo de cosas. Más bien sí, seríamos vulnerables respecto a este tipo de cosas. Un poco más arriba, me parece relevante esto que Prabhupada ha dicho. Vamos a subrayarlo porque es relacionado con nuestra disposición de ánimo, los estados de ánimo, nuestras emociones. Vamos a leerlo. Prabhupada escribe: alguien que está ocupado en el servicio del Señor en el mundo material puede que a veces se vea muy perturbado por circunstancias difíciles. ¿Por qué me parece relevante? Porque podría dar la impresión de que dentro de la vida de conciencia de Krishna, debido a que hay un conocimiento filosófico sobre las cosas, sobre la vida, sobre mi posición, podría dar la impresión de que está mal que yo me perturbe, que yo me aflija por cosas. Podría dar la impresión de que si yo me preocupo demasiado por algo,
estoy mal porque yo no debería preocuparme porque tanto que estoy leyendo, tanto que estoy escuchando, porque yo estudio y practico el bhakti, entonces está mal que yo me preocupe, que yo me aflija por ciertas cosas que ocurren, o si no, por cosas que pienso que van a ocurrir. Pero lo cierto es, como Prabhupada lo ha dicho aquí, leo nuevamente, a alguien que está ocupado en el servicio del Señor, puede que a veces se vea muy perturbado por circunstancias difíciles. Podríamos incluso escuchar eso de que uno se preocupa porque, a ver, solo se preocupan los materialistas, solo se afligen los materialistas, pero un devoto sabe que todo está bajo la guía del Señor Supremo. Y eso es verdad, sin duda. El Vaishnava sabe que, que todo está siendo controlado por el Señor. Sin embargo, como Prabhupada lo ha dicho aquí, puede que a veces ocurran cosas difíciles que perturban, que afligen, que podríamos decir que preocupan, que perturban. Prabhupada ha usado esa palabra, lo perturban de diferentes maneras, a alguien que está ocupado en el servicio devocional del Señor. Y eso no querría decir, porque podría incluso en medio de una situación difícil estar preocupado, estar afligido, estar preocupado. Y podría yo decirme a mí mismo que soy mala persona, que soy mal devoto, que podría, incluso ya encima ya tengo una preocupación, pero encima podría reprocharme a mí mismo diciéndome que está mal sentir eso, lo cual nos traería algo desfavorable, nos traería un escenario desfavorable. Lo cierto es que sí, es parte de la naturaleza condicionada que eventualmente, como lo dice aquí Srila Prabhupada, por circunstancias difíciles que se presenten, puede que a veces uno se vea muy perturbado. Y no pasa nada, no hay nada malo con ello. Sino, en realidad es parte de la madurez reconocer y aceptar que eventualmente hay cosas con las que no puedo, hay cosas que no entiendo, cosas que sí, con las que se vuelve difícil manejarlas. Y es parte de la madurez entender que eso me ocurre es parte de la madurez verme a mí mismo afligido, perturbado por ciertas cosas, teniendo madurez de saber que eso es natural y no llegar al punto de pensar que debido a que estoy afligido por esto, entonces ya soy una persona inmerecedora, soy una persona, soy un mal estudiante, yo sabía que había algo malo en mí porque me estoy preocupando. Sería, como Krishna dice en la Gita, Bandhur Atma Atmanastasya, capítulo 6, textos 6 y 7. Vamos a leer ese verso. Bandhur Atma Atmanastasya. Krishna habla de un Bandhur, de un amigo. ¿Y quién es un Bandhur? Atma Atmana. El propio alma, la propia persona puede ser amigo, su propio amigo. Aquí lo tengo en pantalla. Bandhur Atma Atmanastasya Yenat Maimatmanajitaha Anatmanastu Satrutu Vartetatma Ismasatruvat. Para aquel que ha conquistado la mente, esta es el mejor de los amigos. Pero para quien no lo ha hecho, la mente permanecerá como su peor enemigo. Entonces, y eso es sabido. Krishna lo ha dicho hace ¿cuánto tiempo? 5,000 años. Más en realidad. Y se sabe hoy por hoy en diferentes, cada vez más, sin necesariamente adentrarse tanto en la psicología, se sabe que la mayor parte, en promedio, la mayor parte de las personas se hacen o nos hacemos daño con lo que nos decimos a nosotros mismos. Eso es muy sabido, cada vez se sabe más. La persona se hace daño con lo que se dice a sí misma y fortalece opiniones nocivas de sí mismo, ¿no? Y se lo repite, y en la mayoría de los casos la persona ni se da cuenta que se dice cosas que le dañan. Y aquí lo digo esto porque Prabhupada lo ha expresado de esta manera. Voy a subrayarlo nuevamente y a leerlo nuevamente. En consecuencia,
Alguien que está ocupado en el servicio devocional del Señor en el mundo material puede que a veces se vea muy perturbado por circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque hay una guerra declarada entre los dos bandos, la energía ilusoria y el devoto. Y a veces los devotos débiles caen víctimas de la embestida de la poderosa energía ilusoria. Entonces, nuevamente, el verme en alguna situación que me, si puedo decirlo de esta manera, que me rebasa, ¿no? No sé cómo lidiar con ella, verme ahí en medio de aflicción, ahí necesitaremos cordura, necesitaremos inteligencia, compasión, para saber que sí, ok, estoy en medio de esta aflicción, como Prabhupada lo ha dicho. ¿Por qué? Porque de alguna manera, lo tengo aquí en pantalla, Prabhupada lo ha dicho, devotos débiles caen víctimas. Ok, de alguna manera, tengo una cierta debilidad, sí, debilidad tal vez en mi templanza, no sé, debilidad tal vez en mi paciencia. Lo cierto es que si estoy perturbado por afligido, preocupado, ok, puedo aceptar que tengo cierta aflicción, en lugar de negar y reprimir esas sensaciones, esas emociones, me doy cuenta que las tengo. Me doy cuenta al mismo tiempo que sí, eso se debe a que tengo cierta debilidad, estoy en una etapa en la cual estoy débil todavía, pero débil no es lo mismo que inútil, débil no es lo mismo que el hecho de ser débil, tener una debilidad, no es sinónimo de ser una persona mala, no es algo moralmente malo. Y parece ser que con cierta frecuencia, no sé si les ocurre a todos, pero de acuerdo con algunas estadísticas, nos ocurre a muchas, una cantidad muy grande de personas que relacionamos debilidad, que no es algo malo, es natural tener falta de fuerza. Relacionamos esa debilidad con el hecho de ser moralmente malo. Yo soy malo porque soy débil. Y ahí viene con lo que decíamos. Ahí viene esa enemistad entre uno mismo, entre el alma y uno mismo. Es uno mismo en realidad. Y uno puede pasar a decir cosas que le hacen más daño en realidad, que no aportan nada. Así que sí, es natural. Prabhupada señala que en el caso del señor Brahma, pues él estaba suficientemente protegido para frente a esas cosas. Vamos al texto siguiente, texto 6. Tapasyahi edamanena vidyaya chatma samstaya vibrida yagnyaya balom nyapalvayum sahambasam. Traducción del verso. La larga penitencia y el conocimiento trascendental de la comprensión del ser habían hecho que Brahma madurara en lo referente al conocimiento práctico, y así pues bebió el viento por completo juntamente con el agua. Wow, aquí hay algo muy interesante. Venimos saliendo del verso anterior. Prabhupada dice, el señor Brahma no cayó víctima de ello. Podríamos preguntar qué factores influyeron para que él no cayera víctima. Y aquel verso nos señala dos cosas. Número 1, larga penitencia, como ayer preguntaba Nicolás. ¿Esa penitencia lo capacitó al señor Brahma para su servicio? Bueno, la respuesta era sí, en parte. Ahora se nos dice que dos cosas, la penitencia y el conocimiento trascendental eran factores importantes para que él bebiera el viento por completo, juntamente con el agua. O sea, él mismo pudo hacer que desapareciera aquello que creaba la perturbación. Decíamos ayer, señalábamos que la penitencia consiste en es el servicio devocional, el darse, y es de alguna manera, y eventualmente, tarde o temprano, todos nos damos cuenta de que requiere habilidad para ajustar mi vida de tal manera que pueda yo acoplarme al servicio devocional, ajustar mi vida de tal forma que pueda hacer espacios para dedicarme a Krishna, dedicarle tiempo a Krishna, porque en medio de tantas ocupaciones, responsabilidades y compromisos, el abrirle espacio para dedicarle tiempo de calidad a Krishna
eso ya representa un desafío. Y eso entraría entonces, como ayer mencionábamos, en la penitencia. Como decíamos ayer, penitencia no es, en el Bhakti, penitencia no significa que yo me voy a castigar porque hice algo malo, entonces tengo que ir a castigarme, tengo que ir a hacer una penitencia, ¿no? Sí, decíamos, señalábamos que de alguna manera significa el exponerme a ciertas actividades o ciertas circunstancias que me sacan un poco de la zona de comodidad, eso sí. Y luego, aparte de la penitencia, viene el conocimiento trascendental. He ahí la importancia de, todos sabemos, Sravana, Prabhupada, en tantas ocasiones, no solo Prabhupada, sino más bien toda la línea de sucesión discipular nos dicen, para todo Vaishnava que está en la etapa inicial, el Sravanam es lo más importante, o una de las cosas más importantes, escuchar, leer, informarse, escuchar el mensaje trascendental. Ese mensaje trascendental que está aquí puesto como segundo factor, en el caso del señor Brahma, conocimiento trascendental de la comprensión del ser. No solamente conocimiento trascendental místico, porque hoy por hoy podríamos encontrar, o siempre lo ha estado en realidad, esta idea de que voy a educarme en temas espirituales y los temas espirituales que estoy estudiando son numerología, por ejemplo, o estoy estudiando de los chakras. Sí son místicos, pero resulta ser que no son espirituales todavía. Y el Bhakti si la Prabhupada es con tanta maestría y tanta habilidad, preparan al estudiante para que entienda cuál es la diferencia, para que vea sus ojos afinados, se den cuenta de cuál es la diferencia entre temas que son temas espirituales y estos otros temas que son místicos, pero no son espirituales todavía. De vuelta, la numerología, la geometría sagrada, los chakras, sí, son temas místicos, pero no espirituales todavía. Incluso en otros círculos se habla de un despertar espiritual, por ejemplo, y todos los temas que giran en torno al supuesto despertar espiritual es despertar espiritual. Entonces, vamos a darnos cuenta que existen las grandes élites y vamos a hablar de George Soros y de Monsanto. Eso en ocasiones es llamado despertar espiritual. Sí podríamos decir que es un despertar a conocer cómo funcionan ciertas dinámicas sociales que tal vez no todo el mundo las sabe, sí, que no se mencionan en las noticias, sí, pero informarme de las grandes élites y de cómo funciona la ONU, George Soros, está muy lejos de ser un despertar espiritual. Sí podría ser un despertar más social, digamos, pero ser un despertar espiritual, hablar de despertar espiritual es otra cosa muy diferente. El Bhakti, como dije, con mucha habilidad, Srila Prabhupada, indudablemente y evidentemente con mucha habilidad, va dando esa educación. ¿En qué consiste un despertar espiritual? Y aquí aparecen estas líneas. Y es conocimiento trascendental acerca del ser, acerca del alma. ¿De qué está compuesta el alma? ¿De dónde viene el alma? ¿Qué actividades le corresponden? ¿Cómo el alma se vincula con la superalma? Ahí estamos hablando de un despertar espiritual. Porque se habla de la comprensión del ser, la comprensión del alma, con su definición exacta y científica de qué es el alma. No con especulaciones, conjeturas de qué sería el alma, sino la comprensión científica y real del ser. Esos dos factores, entonces, la penitencia, o sea, la dedicación, ayer hablábamos de una dedicación y concentración a la práctica espiritual. En nuestro caso, esto involucraría una dedicación a la escucha, a la lectura de los libros, al tratar de entender lo que se nos dice, al canto de las yapas, ofrendar nuestros alimentos, dar ofrenda, reverencia y respeto a nuestro altar en casa, al altar del templo, si es que hay un templo cercano, o a congregarnos con otros. Todas esas actividades, en la medida en la que nos dedicamos a ellas con fe, con respeto, entran aquí en la categoría de penitencia. Luego, conocimiento trascendental, que estaban presentes en el señor Brahma, y esto le dio como resultado lo tercero, que Nicolás lo acaba de mencionar,
hace un ratito. Gracias, Nicolás. Dijiste, interesante que se habla de conocimiento práctico. Sí, es ahí donde queremos llegar. Estos dos factores, penitencia y conocimiento del ser, conocimiento trascendental del ser, ¿qué hicieron? ¿Qué resultado trajeron? Trajeron el resultado de que el señor Brahma madurara, en palabras del Bhagavatam, madurara en lo referente al conocimiento práctico. Y ese resultado, la forma en la que Prabhupada lo ha expresado, cómo lo articula aquí, a mí me parece súper relevante. Número uno, ya por el resultado mismo de que estas dos cosas, la práctica y el conocimiento, traen como resultado madurez en el conocimiento práctico, eso ya es resaltante. Y me parece más resaltante el término sánscrito que Prabhupada utiliza, algunos de ustedes lo conocerán, y revela más cuando vemos el término sánscrito, lo tengo aquí en pantalla. Aparece en la tercera línea del verso, revela mucho. Dice, Vivrida Vijnana Balo. Vivrida, ¿cómo se traduce en esta palabra? Madurar, ¿ok? Alcanza uno una madurez. ¿En qué se madura? Vivrida, Vijnana, si ustedes ven esta palabra, son tres palabras, pero aparece como una palabra compuesta. Lo vemos aquí vinculada con este guioncito. Vivrida Vijnana Balo. ¿Qué significa Vijnana? Y este es aquí donde veo que se pone interesante porque es una palabra conocida. Vijnana, conocimiento práctico, que usualmente lo traducimos como realización. A veces tenemos dos conceptos, jnana y vijnana, siendo jnana teoría y vijnana como sabiduría o conocimiento. En este caso, Prabhupada lo traduce como conocimiento práctico. En otras ocasiones lo traduce de maneras diferentes y a veces se traduce como eso, como una realización. O sea, como haber leído, haber estudiado algo y después de un tiempo conseguir vijnana. O sea, conseguir la comprensión profunda y real, haberlo integrado a la vida. Voy a compartir esta pantalla donde hay diferentes traducciones de este vijnana. Vijnana como se traduce como conocimiento científico acerca del alma pura. Vijnana, conocimiento comprendido, ya no solamente memoricé lo que escuché, pero ahora lo comprendo. Tengo vijnana. Cita de la Gita 6.8. Vijnana, vean, esta está interesante. Conocimiento revelado. Porque en fin de cuentas es Krishna quien revela esa sabiduría. Vijnana, conocimiento espiritual y científico. Vijnana, conocimiento perfecto. Podríamos hablar de sabiduría. Vijnana, identidad purificada. Vijnana, comprensión. Vijnana, deliberación. Y vijnana, en el verso que estamos hoy, conocimiento práctico. A veces se le traduce como ciencia, vean qué interesante. Vijnana, científicamente. Vijnana, ciencia. Vijnana, conocimiento completo. Volvemos al verso de hoy. Así que el señor Brahma, en virtud de su práctica, de su penitencia y de su conocimiento, lo que había escuchado, consiguió vivrida vijnana, una madurez en ese conocimiento. O sea, podríamos decir sabiduría. ¿Qué nos lleva a la sabiduría? Como hace algunos días decíamos, la práctica sincera, seria, y el conocimiento. Y esa madurez vivrida en el conocimiento regala balo, que es la tercera palabra de esta palabra compuesta. Vivrida vijnana balo. ¿Qué es balo? Bala, como Balaram. Bala es fuerza. Aquí se le traduce como fuerza, ¿ven? Poder. Así que estoy empoderado. Lo mismo que decíamos hace unos días. Empoderados por la sabiduría védica, decíamos. Esos dos factores, la práctica, o sea, la larga penitencia, y el conocimiento trascendental, me permiten entonces madurar,
yo conseguir vivrida, madurar en el conocimiento práctico, voy a conseguir sabiduría, voy a conseguir realizaciones, diríamos, voy a conseguir iluminación interna. ¿Y qué me va a regalar esa iluminación interna? Como lo tengo aquí en pantalla, nos va a regalar bala, poder, fuerza, que es justamente lo opuesto, si podríamos decir, el otro opuesto de lo que decíamos hace un rato, la vulnerabilidad. Estamos vulnerables, sí, pero a medida que maduramos, a medida que nos damos al proceso de seguir escuchando, seguir estudiando, seguir tratando de entender la ciencia devocional y seguir practicando, seguir incluyendo penitencia en nuestra vida, o sea, incluyendo la práctica en nuestra vida, eso nos va a regalar vijnana, madurez, nos va a regalar sabiduría, nos va a regalar conocimiento práctico, realizaciones, iluminación, y con ello vamos a conseguir bala, que aquí Prabhupada lo traduce como poder. No es cualquier cosa. Estamos hablando de eso, la ciencia del ser. Estamos hablando de cómo empoderar el ser con ojos sabios, ya no solamente ojos sabios, pero un actuar sabio, una vida sabia, ¿no? Y es aquí, llegados a este punto, podemos incluir otros temas que se relacionan con esto, como por ejemplo la palabra guru. Tenemos el guru tan central en la línea de sucesión discipular, guru, un maestro espiritual, y una de las traducciones de guru es una persona pesada. Guru también se traduce como pesado. ¿En qué sentido? En el sentido en que sus pasos son firmes. ¿Por qué? Porque tiene poder, como acabamos de leer. Un guru es alguien que indudablemente tiene experiencia, tiene sabiduría, y como tiene sabiduría, entonces tiene bala, tiene poder. Por lo tanto, camina con firmeza. Por eso un guru. Y acharya igual. Acharya, una persona que con su ejemplo, que su vida misma es poderosa, su vida misma tiene el poder de transmitir, porque sí, vive la sabiduría, vive aquello que dicen los libros, una acharya. Y nosotros hemos leído entonces aquí, hemos hablado de la vulnerabilidad, hemos leído cómo esa vulnerabilidad es natural, no pasa nada con verme afligido, verme perturbado eventualmente, no soy malo por ello, puedo ser débil, sí, que estoy aprendiendo, pero no soy malo, no merezco, no quiere decir que soy inmerecedor, voy en el proceso. Y el proceso indica, de un verso a otro nos ha dado la respuesta de cómo cultivar fuerza. Si es verdad que soy vulnerable y para cultivar fuerza necesitaré paciencia. ¿Por qué? Porque esa fuerza viene gradualmente a medida que me doy a la penitencia, me doy a la práctica. Larga penitencia se dice aquí. Sigo escuchando el conocimiento trascendental que me habla del ser. Y esas dos cosas combinadas me traen madurez, decíamos, en torno a la sabiduría, en comprender, vivir aquello que he escuchado, y eso me da fuerza. Y esto lo hemos leído en el caso del señor Brahma. ¿Okay? Vamos a detenernos ahí. No hemos leído este texto, el comentario de Prabhupada para este texto 6, que lo leeremos mañana. Por hoy vamos a dejarlo ahí por efectos del tiempo. El tiempo nos ha llegado. Gracias nuevamente por su participación. Continuemos con nuestra penitencia, con nuestra puesta en práctica, aquello que escuchamos. Continuemos con nuestro intento de comprender la ciencia devocional y continuemos teniendo paciencia, que con seriedad y con sinceridad y con paciencia, ello nos encamina hacia una vida empoderada, una vida de sabiduría, indudablemente. Nos vemos mañana si el Señor nos permite. Hare Krishna.